muy buenos días. Ya comenzando aquí, parece mentira, pero ya vamos hacia la tercera semana del séptimo mes de este pandémico 2020, ¿no? Es 13 de julio del 2020. Y aquí estamos en concreto contigo. Muchas gracias por participar con nosotros, siempre haciendo la invitación a quienes son los expertos en las diferentes áreas de la infraestructura, de la construcción, la vivienda, los real estate y la vivienda, ¿no? Para que puedan darles las recomendaciones a ustedes, justo para que tomen decisiones ahorita en un año tan coyuntural, en un momento tan importante, tan retador. Aquí los expertos nos vienen platicando y nos preguntábamos justo, por eso invitamos a Julio Smithers, presidente, y José Aguilar, vicepresidente de la Asociación de Almacenes Fiscalizados, la ANAFAC, cómo les estaba yendo con tantas operaciones, si estas no supimos si fueron consideradas actividades esenciales o no, si se detuvieron, y ahora, por supuesto, ante el reto de la apertura ya, seguimos con la epidemia, pero ya salimos del encierro y por otra parte arrancó el TEMEC. Así que preguntarnos cómo van a estar todas estas operaciones, los sectores, como platicábamos un poquito antes de iniciar, ¿verdad? Los sectores que hay que apoyar más, que hay que proteger más, que hay que impulsar más. Y bueno, pues bienvenidos, Julio Smithers, gracias por estar aquí, José Aguilar, también muchas gracias, presidente y vicepresidente de ANAFAC. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola María, buenos días. Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues aquí, saludándolos, José también. Muy buen día. Y me gustaría que comenzaran platicándonos justamente, Julio, a ver, ¿quién es ANAFAC? ¿Qué operaciones está haciendo? Y ¿sí fue considerado actividad esencial? ¿No se detuvo en operaciones? A ver, platícanos, Julio. Te platico, Mariel. Te platico a ti y a tu auditorio. Gracias por la oportunidad. La ANAFAC es la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados. Dentro de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenemos 18 asociados, que son todos los recintos fiscalizados. Hay que distinguir entre lo que es el recinto fiscal y el recinto fiscalizado. El recinto fiscal es donde la autoridad hace las maniobras de comercio exterior y el recinto fiscalizado es aquel que tiene el particular en concesión o autorización dada por la propia autoridad dentro del recinto fiscal. Entonces, la ANAFAC tiene como asociados a 23 recintos fiscalizados. Son 18 dentro de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, somos todos. Tenemos World Trade Center en Guadalajara, tenemos nuestro asociado en Querétaro, tenemos en Monterrey y en Saltillo. En total somos 23 asociados. Obviamente, por ser una actividad de logística y parte del aeropuerto, digamos, porque al final del día estamos dentro de las aduanas de los aeropuertos, fuimos considerados una actividad esencial, la cual no paró. La verdad es que la gente ha trabajado, Mariel, horas y horas y horas para que los paquetes lleguen a su destino final, para que la economía del país no se detenga, porque todos sabemos que el comercio exterior es una parte muy importante de la economía del país. Entonces, gracias a que nosotros no detuvimos operaciones, la verdad es que esto no se detuvo. Ahora bien, nosotros durante esta crisis de salud, ¿qué hicimos? Pues cada uno como asociados tomamos diferentes medidas en protección de nuestro activo más importante, que son nuestros colaboradores. Varios recintos mandaron a un porcentaje determinado de sus colaboradores a sus casas. Obviamente a todos los que eran vulnerables, desde que la Secretaría de Salud dijo, oye, todos estos son vulnerables, todos los recintos mandamos a sus casas a descansar a la población vulnerable. ¿Qué hicimos además? La mayoría de los recintos hizo pruebas aleatorias y a las personas que salían positivas, así como a los que habían estado junto con ellos, se mandaron a sus casas. Adicional, mandamos a gente a descansar y lo más importante, Mariel, es que no despedimos a trabajadores, eso es bien importante. No recortamos trabajadores, sino que los mandamos a sus casas para efectos de que esto no colapsara por tanta gente que hay, porque hay que considerar que dentro del recinto, pues puede haber días que hay 10,000 personas, ¿no? Todo lo que hicimos fue tratar de mandar a mucha gente a sus casas, no detener la operación. ¿Y qué adicional hicimos? Bueno, pues a la gente le dimos todo el recurso para cuidar la salud. Cubrebocas, caretas, guantes, gogles.
todo lo que se, incluso con algunas asociaciones, con la DAM, por ejemplo, y con la Canacar, pusimos filtros sanitarios dentro del recinto, donde a la gente se le mide la temperatura previa. Todo el protocolo que marca la Secretaría lo establecimos dentro del propio recinto. Obviamente todo esto, Mariel, junto y coadyuvando con la autoridad, porque es bien importante esa parte, ¿no? La verdad es que la autoridad aduanera en ningún momento ha parado y hemos estado codo con codo y hombro con ellos, trabajando las 24 horas todo este tiempo. O sea, no hemos detenido operaciones en ningún momento. Entonces, eso es bien importante porque gracias a eso los paquetes llegan a sus casas. Todo esto de las diferentes marcas y demás. Sin embargo, yo creo que hubo operaciones afectadas. ¿Se redujo el ritmo? Mira, sí, hubo una reducción contra el año pasado, una reducción aproximadamente del 40% de carga en general, digamos, de enero a abril. A partir de mayo empezó a recuperarse la carga. Obviamente, ¿por qué? Bueno, pues todos sabemos, los países cerraron fronteras, dejaron de importar, dejaron de exportar. Pues, ¿qué sucedió? Bueno, pues que la carga disminuyó. Pero reitero, a pesar de que disminuyó la carga, no cerramos y no paramos actividades. Lo que tuvo un gran incremento, que de eso nos hablará ahorita José, fue el e-commerce. ¿Qué sucedió? Que llegaron cajas más chiquitas, menos pesadas, porque el e-commerce se disparó, ¿no? La gente empezó a comprar todo por internet y bueno, se disparó el e-commerce. Sí, bueno, fueron los grandes ganadores, ¿no? Todas estas empresas que ya tenían la plataforma y podían lograr conectar con sus clientes, pues fueron los ganadores de esta crisis. Han sido, ¿no? Parte de los ganadores de esta crisis. Entonces, esto también lo sintieron ustedes, ¿no? En las compras que empezó a realizar la población. Pero, a ver, platícanos, José, ya se aperturó la economía también en México, en muchos países del mundo, pero nos interesa en especial la conectividad, pues obviamente con el continente, ¿no? Por la cercanía y se supone que por el mayor número de operaciones que se realiza, pero también se firmó ya el TEMEC, ¿no? Conocido con nuestras siglas, el nuevo tratado que sustituye al Telecán, ¿no? Ahora ya comenzó el 1 de julio, entonces se junta la reapertura, se comienza con el TEMEC, realmente hay un mayor ritmo de operaciones, de qué sectores, platícanos. Primeramente, Mariel, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Me parecería, nosotros hemos hecho una difusión que es uno de los programas más serios, ¿no? Sobre todo en concreto. Y algo que te diría es, contestando a la pregunta del TEMEC, es, mira, yo creo que el TEMEC va a venir a ayudar mucho el tema de lo que era antes el Tratado de Libre Comercio América del Norte. O sea, podríamos decir que ese fue un muy buen principio y el TEMEC viene a tener varios capítulos que van a ayudar a que México aprenda, por ejemplo, a tener sistemas anticorrupción, que aprenda a manejar ciertos sectores, por ejemplo, el automotriz, donde están exigiendo que se deben de pagar cierta cantidad de dinero por hora, a cuidar mucho el programa agropecuario, las hortalizas, tiene un programa para pequeñas empresas, tiene un capítulo en específico, pero algo muy importante es, creo que necesitamos hacer una difusión muy importante. Tenemos 2 aeropuertos en México, uno en construcción y otro que ya está construido, es el aeropuerto de Santa Lucía. Creo que hay un programa muy bueno, un diseño que está consolidándose y que yo diría que el general Gustavo Ricardo Vallejo está haciendo un excelente trabajo y que cuando quieras te podemos invitar para que tu programa en concreto nos visite. Pero hay otro aeropuerto que hemos desaprovechado y que es el aeropuerto de Puebla, ¿no? Yo te diría, ¿cuándo vamos? Es un elefante blanco que nadie lo ha querido utilizar por desconocimiento o por difusión. Y ciertamente el TEMEC viene a dar facilidades aduaneras. Vamos a ver mucho el tema del uso cibernético, el tema de paperless, que le llaman, que es desaparición mucho de papeles, es decir, viene a mejorar la facilitación aduanera que hace muchos años la Organización Mundial de Aduanas a través del convenio de Kioto revisado lo manifestaba, pero no lo hacíamos. Entonces, hoy lo que te diría es, México, si México realmente introduce el TEMEC con las reglas que hoy se están caracterizando, pues la verdad es que va a tener un beneficio muy importante. Te voy a dar un beneficio que
que todo les va a ayudar, a todo tu auditorio le va a ayudar mucho en Facebook Live. Vamos a tener la capacidad de hacer una declaración de origen sin presentar un certificado de origen como hoy se hacía. Hoy tenías que presentar una copia fotostática y a veces traía un error o traía una falla. Y hoy ya vamos a poder hacer esa declaración desde el origen, es decir, el remitente o el shipper, como lo conocen, el embarcador de los productos te puede decir que las mercancías cumplen con la declaración de origen, es decir, que las mercancías pueden tener una exención de impuestos o que sus impuestos son diferentes a los demás países. Y la otra, fíjate, a los 3 años y medio, el importador mexicano va a poder también hacer esa manifestación, es decir, vamos a evitar tener esa burocracia de documentos y no lo vamos a dejar de manera subjetiva. Pero regresando, necesitamos ver el TEMEC como una entrada de una circunstancia logística que debemos aprovechar mucho. Ciertamente la pandemia nos debería de ayudar porque lo que no ha entendido la gente es que la vida nos cambió y nos cambió a todos, no nada más a México o a los mexicanos, nos cambió a todo el mundo, ¿no? Y lo que necesitamos hacer es realmente aprender de eso. Creo que a veces lo que no hacemos en la vida es aprender de aquellas cosas que parecieran malas, pero las fortalezas, ¿no? Se construyen cuando pasan cosas diferentes. Y hoy te diría, la pandemia es algo que nos ha enseñado mucho y es que la gente no nada más puede ir a una plaza a comprar, sino que desde una computadora, un teléfono o cualquier circunstancia electrónica que permite entrar y hacer una compra segura, lo vas a poder hacer. Con el TEMEC también, imagínate que el TEMEC lo que permite es que tú muchos documentos los puedas transmitir de manera electrónica. Hay algo que México ha empezado a implementar y que me pareciera que va a ser muy bueno para la facilitación aduanera y es el despacho anticipado. Es decir, antes de que lleguen las mercancías a México, el exportador, los agentes aduanales en exportación y los que reciben en importación van a poder tener los documentos. Pero también para la exportación a México le debe de importar mucho que nuestras pymes empiecen a exportar más. Nos hemos olvidado de un sector que es muy importante y que por eso mencionaba esos 2 aeropuertos. Los 2 aeropuertos, tanto el de Santa Lucía como el de Puebla, donde la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados vamos a estar presentes con nuestros almacenes, es muy importante que esta industria que no hemos explotado de manera correcta, los invitemos a participar. O sea, nuestros pequeños, micros empresarios, aquellos innovadores jóvenes que se despiertan un día y están pensando en poner un negocio, son a los que yo invitaría a que volteen a ver estos negocios. Es decir, vamos a tener almacenes que van a facilitar este comercio y que si aprendemos a exportar con el TEMEC, imagínate qué exitoso puede ser México. Y lo que no debemos de dejar de pasar es, si no perdemos de vista que las pymes son un porcentaje muy importante para México, mañana estos pequeños o microexportadores o importadores pueden ser el futuro realmente de México y de la base del comercio exterior. Entonces yo Claro, José. Sí, déjame interrumpirte un poquito porque es cierto, o sea, más del 90% de las empresas en México son MIPYMES, ¿no? Digamos que Sí. a lo mejor, no te sé decir ahorita si exactamente el 15 o el 20% son o sea, micro, pero la mayoría son pymes, ¿no? Son tan importantes que, bueno, generan también la mayoría del empleo en México. Y ahorita que tocaste el tema, me gustaría muchísimo saber qué sectores son los que han estado más activos, qué tipo de productos y a cuáles hay que impulsar más, ¿no? Ahorita que mandaste el mensaje a las pymes, pues sí, hay que decirles, ¿no? Pláticas de otros temas aquí hemos hablado de, oye, ¿y cómo emprender, ¿no? A ver, emprendedor para apoyar en las universidades que tienen tantas ideas, allí es el semillero, pues cómo canalizarlos hacia justos sectores que realmente puedan funcionar, ¿no? Entonces, hablar de artesanías, hablar de dulces típicos mexicanos, pero se puede hablar de muchísimas cosas. Ahorita, ¿cuáles son esos productos que tienen éxito? ¿Cuáles son esos sectores a los que hay que impulsar, José? Mira, yo lo que diría es, vamos a impulsar a aquellas personas que de su mano construyan una artesanía, construyan un producto o construyan algo que realmente se ha hecho en México. Tú recordarás, Mariel, que hubo mucha difusión de hecho en México y que le ponen una estampita, pero nada más fue difusión, realmente no lo convierten en circunstancias reales. ¿Qué te diría que hace mucho la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados y todos sus agremiados? Es construimos futuros, ¿no? Y a eso me refiero hay sectores que hemos
desvanecido, que no los hemos cuidado. Te decía el artesanal, ¿sabes cuántas personas vienen a México? Ahorita por lo de la pandemia, pero esta es una curva de aprendizaje que cuando aprendan a venir a comprar o que nosotros aprendamos a exportar es todos, ¿cuántos artesanos habrá en Oaxaca? ¿Cuántos artesanos habrá en Chiapas? En muchos, en el propio Estado de México, ¿no? Los vemos en la Ciudad de México en una banqueta. ¿Cómo puede ser posible que estamos pensando a veces en la gente pobre, pero la gente pobre quiere trabajar, la gente pobre no quiere, ¿no? Solamente que se les escuche. Entonces, hay muchos productos que creo hemos dejado. Uno, yo te diría, el tema de las artesanías. Tenemos artesanos muy buenos que pueden producir desde una taza hasta una ropa. Yo he visto, me han mostrado ropa que cuesta 15,000 pesos, ¿no? Un huipil, te diría, por ejemplo, de Oaxaca, ¿no? Alguien por ahí me mostró, ¿no? Yo en mi oficina tengo algunos muñequitos que me han regalado y precisamente te das cuenta que hay muchos productos mexicanos que pueden ser exportados, pero no solamente para que la gente las exhiba o las guarde en su casa, sino que también se las ponga. Entonces yo lo que diría, ese es un sector muy importante que además, pues hoy no le tenemos que hacer nada más que difundirlo y acercarnos. Creo que antes teníamos algo que se llamaba ProMéxico, necesitamos activar algún organismo que permita hacer esto, pero mientras la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados puede ser un muy buen difusor y puede ayudar mucho en los costos, porque ciertamente, mira, los recintos fiscalizados, la función esencial, como lo decía nuestro presidente Julio Schmitter, es nosotros no solamente, cuando la gente le dice, oye, tengo un almacén, ellos piensan en cajas y piensan en que pues llegas y avientas los productos, ciertamente no. Hoy somos tan logísticos, pero además somos también tan sistematizados que cuando llega tu paquete, nosotros ya recibimos un manifiesto, ya sabemos cuántos paquetes vienen, cuánto pesan, de quién los mandó. Tenemos mucha información que además compartimos con la Administración General de Aduanas y que, como lo mencionaba Julio, si alguien no ha dejado de trabajar en el país, y que creo que hay que reconocérselo al maestro Horacio Duarte, que es el administrador general de Aduanas, y que algún día lo deberías invitar a tu programa, porque me pareciera que debería de tener muchos puntos, y nos invitas también para hacer un mecanismo de difusión muy bueno, me parece que las aduanas también son los héroes del país, conjuntamente con los recintos fiscalizados. Hoy son la única entidad que no solamente en esta pandemia, sino nunca dejan de trabajar. Son aduanas de tierra, aire y mar. Es decir, y además siempre toda la gente los acusa de temas de corrupción y que pasan cosas en las aduanas, pero la verdad es que pocas veces volteamos a ver las cosas buenas. Y hoy, este ente de la autoridad aduanera, junto con los recintos fiscalizados, los agentes aduanales, los transportistas autorizados, son los únicos entes que no han dejado de trabajar por el bien del país para las importaciones y para las exportaciones. Sí, en la entrada del TEMEC te quisiera decir, y vamos a trabajar y estamos ya buscando al maestro Horacio Duarte, precisamente porque el primer día que entró el TEMEC se cayeron los sistemas a nivel nacional. No sé si te supiste, pero todas las aduanas del país se colapsaron. Nosotros lo que hacemos es que conjuntamente con las autoridades y con la instrucción que nos da el presidente Julio Schmitter, siempre nos acercamos con la autoridad, con la intención de no hacer una crítica de qué está pasando. Sí nos colapsó, sí nos frenó, pero en cuanto empezamos a trabajar de manera conjunta y nos acercamos con la autoridad, hoy ya no hemos tenido ningún problema. Pero es muy importante que sigamos trabajando. Te escucho, Julio. Oye, Mariana, aquí algo muy importante, redundando lo que dice José Eliseo Aguilar. Fíjate que regularmente la gente normalmente piensa, oye, un almacén. Entonces piensas en algo del tercer mundo, ¿no? Oye, el almacén ahí que recibe las cajas, que las avienta. Y la verdad es que somos entes logísticos, como bien apunta José. Aparte, somos entes ultra seguros. La verdad es que la labor que se hace dentro de los recintos es impresionante. Tienen certificaciones, contamos con certificaciones, la mayoría somos ISO. Incluso algunos son ISO 27000, que es seguridad en información. Somos operadores de carga segura. Somos operadores de terceros acreditados en Europa. Invertimos en máquinas de rayos X, en máquinas de trazas. Somos unos lugares súper seguros. Hacemos estudios económicos al personal, estudios antidoping. La verdad es que son lugares realmente seguros y de primer mundo. O sea, ojalá algún día podamos estar dentro de algún recinto para que veas cómo se trabaja y la seguridad que hay dentro del recinto.
Ya me habías invitado, que fue hace un año. Yo creo que te voy a tomar la palabra, mira, en cuanto se pueda, o a lo mejor tú nos dirás si con sus debidas precauciones, ¿no? Cubrebocas, guantes, yo qué sé. Y como Podemos hacer. vamos a invitar también al aeropuerto de Santa Lucía porque está impresionante lo que están haciendo los militares. Es impresionante, ¿eh? De verdad está muy, muy impresionante. Pues te tomamos la palabra si se puede y desde allá transmitimos, teniendo internet. Ya ves que podemos estar conectados. Y va a ser bien, bien importante porque tenemos nada más poquita información, ¿no? De cómo van los avances de Santa Lucía, etcétera. Pues hay que hacer las transmisiones, Julio. Ahora sí te tomo la palabra, nos ponemos de acuerdo y también le tomo la palabra a José. E invitamos a Horacio Duarte, ¿no? Para que también nos hable de todo este trabajo en las aduanas. Y bueno, a propósito de lo que comentan, ¿cómo se le llama esta reducción entonces de trámites, ¿no? Antes tenían que hacer toda una certificación y ahora, ¿cómo se llama el tema para poder hacer las operaciones? Lo reducen. Es una declaración de origen. Ahora se trabaja a través de la BUCEN, que es la ventanilla única de comercio exterior mexicano. A través de la BUCEN es donde el agente aduanal sube todos sus documentos, es el pedimento, su pago, todo lo que necesitas a través de la BUCEN, incluso los recintos, que era la última etapa, estamos también ya entrando a la BUCEN, que significa que todo está digital. Claro, habrá trámites que por su propia naturaleza todavía no podrán ser digitales. Sin embargo, como bien apuntaba José, la idea, y después incluso de esta pandemia, la idea es evitar filas. O sea, en la mayoría de los casos, que no haya gente formada. Entonces, insisto, es la BUCEN a través de donde se suben los documentos. Y eso, bueno, va a ahorrar todo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo. Tener también, decía José, un certificado único, ¿no? Sí, que eso es muy importante, Mariel, ¿no? Y yo creo que a veces pensamos en solamente reducir tiempos, pero lo más importante es cómo ahorramos costos. O sea, necesitamos volvernos facilitadores del comercio exterior dentro de las aduanas, pero también fuera. Es decir, hoy los recintos fiscalizados propiamente son un negocio, ¿no? Porque es un almacén privado que nos dio una autorización la Administración General de Aduanas, pero nosotros, además de buscar que eso sea un negocio, estamos buscando tener más clientes. Yo prefiero tener muchos clientes y les cobro una tarifa inferior, ¿no? a lo que normalmente se cobra en el mundo, pero la intención es cómo somos generadores de negocio. Por eso te hablaba que somos futuristas, ¿no? Estamos invitando a la gente a que realmente voltee a ver, y por eso yo señalaba dos aeropuertos muy importantes, ¿no? Uno es Puebla, ¿no? Que te digo, está construido desde hace 11 años, ¿no? También podrías transmitir un día desde ahí. Santa Lucía, que está impresionante. Ciertamente se habló mucho el tema de Texcoco, pero nosotros ya lo fuimos a visitar y de verdad tomando las medidas pertinentes le podríamos pedir ahí al general que nos invite, ¿no? Al general Vallejo para que nos invite quién es el responsable. Y también podemos hacer unos grupos para que invites a tu foro y desde ahí nos puedan atender, ¿no? La verdad es que siempre hemos tenido la transparencia de la Sedena para poder visitar estas instalaciones y lo vas a ver qué impresionante, pero además es impresionante cómo no han dejado de trabajar 24 horas, o sea, 24 horas constantes. Toda la gente de la Sedena y los contratistas que hicieron persona a persona hoy están trabajando 24 horas. Nos decían que tenían más de 70,000 personas trabajando. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y la verdad es que va a ser un aeropuerto ciertamente terminal, ¿no? De pasajeros, pero ya estamos empezando a trabajar en el diseño de la terminal de carga. Entonces, por eso es muy importante decirlo hoy en tu foro, porque si tenemos alguna propuesta, ¿no? Ciertamente a veces nosotros pensamos o en la operación, en la facilitación, en la seguridad, hoy en la ciberseguridad, pero algo de lo que se nos ha olvidado es escuchar de repente a los foros tan importantes que tienes tú, ¿no? En concreto, me parecería un foro que puede recibir cierta información que tú nos puedes compartir y la verdad es que podemos llevar a la mesa de negociación para que los expertos en la construcción también lo puedan considerar, ¿no? ¿No? Pues vamos a tener que trabajar mucho juntos, ¿eh? Así que de aquí para el Real, yo les tomo la palabra, nos coordinamos, vamos a ir haciendo las diferentes transmisiones in situ yo creo que podemos reportarle mucho a todo el público y a público especializado y público en general para que se enteren cómo van las obras por una parte, pero sobre todo la importancia de todas estas operaciones que hacen, porque si no, pues no tendría ninguno de sus pedidos, menos ahora que descubrieron que una de las poblaciones más activas en el tema de compras en Internet es la tercera edad joven, ¿eh? Como Sí, tienen por poder supuesto. de adquisición,
tienen poder de adquisición, pues ya descubrieron el juguetito, entonces pues de ellos depende mucho el crecimiento de muchas de las compras que comenzaron con la contingencia y el encierro, pero que van a continuar, ¿eh? Oye, María, Entonces, y sí, reitero, gracias a que no paramos operaciones, gracias a coadyuvar con la autoridad aduanera, tú pides algo y en 3 días lo tienes en tu casa, pero la gente dice, oye, ¿cómo? Pues porque hay un ejército de personas atrás, como bien dijo José, yo siempre lo reconozco como los héroes sin capa, ¿no? Porque muchas veces la gente no hace un reconocimiento realmente esa labor tan compleja y tan dura, porque él recibe el avión, baja los paquetes, sortea los paquetes, clasifica y venga la gente a dar el pedimento que salga y que te entreguen en 3 días en tu casa. O sea, es maravilloso lo que sucede ahí adentro, de verdad. sí, eso realmente es cuestión no de magia, sino de mucho trabajo, como estás diciendo, Julio. Yo encantada siempre, la verdad me pico mucho con la plática con ustedes, pero hay que dejar que también el público pregunte. Así que le voy a dar la palabra a Hugo Loya para que nos haga favor de agrupar las preguntas de manera que no sean 20, 25 ni 30, sino como 5, ¿no? Así que adelante, Hugo, les dejamos las preguntas a ustedes, por favor. Hugo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Igualmente, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, ya sabes, cuidándonos de todo este asunto, pero todo muy bien. José, un gusto saludarte también. Buen día. Pues sí Igualmente, tenemos Hugo, algunas. Gracias. Hay mucha curiosidad sobre el tema de el trabajo de los almacenes fiscalizados. Nos preguntan que qué pasó con las mercancías procedentes de China cuando todo esto de la pandemia, si ustedes tomaron algunas precauciones, si había que tomar algunas precauciones también de carácter internacional y qué sucedía con los productos provenientes de China y qué sucede actualmente. Bueno, la verdad, como lo comenté hace un rato, todos los almacenes tomamos las providencias necesarias que marca la Secretaría de Salud. Vamos, no es que hayamos sanitizado los paquetes, sin embargo, si toda la gente que trabaja dentro del recinto trae protección personal, trae guantes, trae gogles, trae caretas, trae cubrebocas, entonces de esa manera es como se manejan los paquetes. Sí, que a lo mejor ahí para contribuir un poco con lo que dice Julio es, los paquetes en sí no es que sean portadores del virus, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es, estamos sanitizando nuestras instalaciones, hemos cumplido con todos los programas de capacitación, pero lo más importante es realmente nuestra gente, si ustedes visitaran el antes y el después de los almacenes fiscalizados, realmente nosotros sí aprendimos que la vida nos cambió y nos cambió en la logística, es simplemente cómo debe estar una persona en una línea de producción, que es un movimiento de paquetes en la logística, es qué distancia debemos de mantener, cómo tener los filtros de persona, tener esos 85 puntos que nos dio el gobierno federal a cumplir y los hemos cumplido todos y cada uno de ellos. Entonces, yo creo que lo más importante es, China cerró en algún momento dado los vuelos, las fronteras, las salidas, y en ese momento tuvimos oportunidad nosotros para tomar acciones, pero no paramos. Hoy que están abiertos algunos aeropuertos de Asia en general, Singapur, Shanghai, algunos otros es, ¿qué hemos hecho? Tomamos las medidas pertinentes, es decir, nuestra gente hoy está lista y está preparada para la manipulación. Y no hemos tenido un solo caso que se diga que fue por causa de un paquete o una entrega, porque hoy ustedes podrían ver la cantidad de paquetes que salen por las aduanas, ¿no? Hoy la verdad es que no hemos tenido un solo caso que represente un riesgo para ninguna persona y eso es muy importante y es en base a esas medidas de prevención que se toman. Y sabes que, Hugo, a pesar de que, digo, creo que ustedes algún día han ido dentro del recinto, insisto, como empecé la charla diciendo que regularmente pueden converger hasta 10,000 personas diario entre almacenes, tramitadores de agentes aduanales, montacarguistas, a pesar de que es tanta el flujo de personal, la verdad es que hasta hoy el brote ha sido controlado gracias al buen manejo tanto de los recintos, las asociaciones diversas y la propia autoridad. Correcto. Y bueno, hay otras relacionadas con justamente con Santa Lucía, las operaciones. ¿Qué tanto les puede afectar en cuanto a la logística el tener que operar en 2 aeropuertos o cómo lo tienen considerado? Mira, eso a reserva de que complemente José, hasta este momento la autoridad no lo ha definido al 100%. Difícilmente nosotros podríamos decir cómo va a afectar, porque al final del día hoy la autoridad no ha dicho cómo van a operar ellos. Lo que sí podemos decir es que es un aeropuerto primer mundo. José, no sé si quieres agregar algo sobre el particular. Sí. Yo te diría, Hugo, y para el auditorio es, no va a afectar. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a hacer un split del negocio, es decir, ¿qué es lo que es mejor para el negocio para mandarlo allá, para los importadores, exportadores? Lo que tú haces cuando cambias, y por eso se llama logística, realmente lo que haces es como un rompecabezas. Dices, ¿qué pieza debe estar en qué lugar? Y lo que vamos a hacer es acercar esos productos, por ejemplo, si el aeropuerto de Santa Lucía está hacia Pachuca, pues lo que vamos a ver es, se le llaman centroides, es cómo acercamos esos productos, los ponemos más a la mano de los importadores y exportadores. Entonces, yo lo que te diría es, algo que sí nos ha confirmado la autoridad es que las operaciones logísticas de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no desaparecen, que es algo muy bueno. Dos, es que va a ser opcional para aquellas gentes que sean expertos en manejar recintos fiscalizados que puedan hacer su solicitud y puedan tener un espacio, que eso también es muy importante. Y la otra es, vamos a hacer análisis de tiempos y movimientos para ver costo y tiempos de entrega, que eso es a lo que nos dedicamos en la logística. Algunos de nosotros somos agentes aduanales, transportistas aéreos y recintos fiscalizados. Entonces, conocemos las tres modalidades donde nosotros podemos hacer que lo complejo se vuelva sumamente eficaz y que la productividad mejore los costos. Entonces, yo te diría, no, yo veo Santa Lucía como lo que yo te decía, oye, veamos a Puebla, podemos ver Querétaro, hoy tenemos un aeropuerto de primer mundo en Querétaro, donde realmente utilizamos ese aeropuerto para acercar, por ejemplo, hacia Tijuana, hacia Culiacán, hacia Mazatlán. Es muy importante. Y por eso yo he sido muy incisivo en volteemos a ver un poco hacia el sureste del país. Nos hemos olvidado de repente el sureste del país y si nos diéramos cuenta de la cantidad de cosas que produce las hortalizas, es increíble que la gente de Asia venga por aguacate, por pepino, por muchos productos perceros a esa parte del país, que es sumamente productivo. Entonces, por eso es que yo no me he cansado de decir que Puebla puede ser un aeropuerto muy importante y que además ahí vamos a estar presentes, ¿no? Y que la intención como recintos fiscalizados es ir siendo generadores de futuros negocios. Y por eso yo me refería a las pymes. Si volteamos a ver Puebla, podríamos ver cuánta industria automotriz hay. Pero el problema es no cómo se construye un vehículo, ni cómo hoy el TEMEC va a requerir una línea de producción para pagar ciertos dividendos por hora a una persona. Si yo les diría, oigan, ¿saben cuántas empresas micro y pequeñas producen un empaque para el vehículo? ¿No? Aquellos artesanos que a veces a mano cosen algún producto que tienen nuestros vehículos. Entonces yo les diría, la industria automotriz en Puebla es muy importante, está Volkswagen, está Audi, y hay algunas otras, pero lo más importante yo les diría es, ¿cómo tenemos algo para el sureste? Si ustedes voltean a ver, tenemos Monterrey para el norte, tenemos toda la frontera, Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, que son aduanas muy importantes de entrada y salida, mucho para el e-commerce, pero en el centro tenemos Guadalajara, tenemos Querétaro, hoy pues, el aeropuerto de la Ciudad de México que va a tener un Santa Lucía, pero oye, ¿y el sureste del país cuándo lo vamos a invertir? Vamos a tener un Tren Maya, pero no vamos a tener un aeropuerto. Entonces, yo les diría, no, necesitamos tener un aeropuerto de primer mundo que tenga una terminal de carga, ¿no? Como la que hoy tiene, pero con carga. El problema es que hoy tienen una aduana, y ahí les diría, no, ahí tenemos a la maestra Damaris Bagueto, que es la administradora de la aduana, que siempre nos ha dado las facilidades para ingresar y con unos proyectos que estamos viendo, pero necesitamos, ¿no?, que los micro y pequeños se acerquen con la asociación para que nosotros les podamos hacer propuestas de negocios. Oye, ¿qué estás haciendo y cómo lo puedes hacer mejor? Ciertamente nosotros no somos agentes aduanales, pero muchos de nuestros accionistas sí lo son. O muchos de los que a nosotros nos ayudan a hacer la liberación de las mercancías son agentes aduanales y son conocedores y expertos del tema. Entonces, creo que hoy lo que podemos hacer por México, más que pensar en la pandemia, es cómo pensamos que esta pandemia nos una vía internet, como hoy lo hicimos en este foro tan importante en tu programa, Mariel, y que busquemos cómo, a través de un foro como este tan serio, podamos difundir a lo mejor algunas noticias, ¿no? Que digamos, oye, si tú quieres exportar tornillos, pues lo puedes hacer de esta manera, ¿no? Y en 3 o 4 países del mundo es donde más los compran, ¿no? Por ejemplo, tornillos milimétricos para producir bicicletas, pues en Alemania compran muchos tornillos de ese tipo. Oye, ¿y México exporta hoy para allá? Pues no sabemos, ¿no? Y los que mandan a lo mejor se lo mandan a otro igual de chiquito que ellos. Entonces, ¿cómo empezamos a ser generadores de negocios para ese tipo de industria? Los pequeños mañana tendrán que ser grandes y eso es lo que necesitamos en este país. Pensar que esos chicos no van a ser chicos toda la vida, sino que van a ser grandes para siempre. Ariel, gracias. Si José, Julio. Complementando lo que dice José Hugo, pudiéramos en algún otro programa estar los que estamos en este momento e invitar también al presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, buen amigo de nosotros, porque nos complementamos mucho lo que es el agente aduanal junto con el recinto.
Entonces pudiéramos invitar, si quieres, al presidente de la asociación. Perdón, Hugo. Sí, segurísimo. No, seguro. Seguro, hay que invitarlo. Esa va a ser nuestra próxima cita. Un par de semanas más y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Adelante, Hugo. Gracias. Bueno, sí, es una propuesta interesante que seguramente aquí se podrá difundir bastante bien. Y bueno, hay también inquietudes sobre el tema de corrupción. Ya ven que pues el nuevo administrador de aduanas del gobierno federal pues empezó también con esquemas muy fuertes en materia de atención a la corrupción. Y nos preguntan sobre este punto, ¿qué opinan ustedes y cuáles deberían ser los siguientes pasos para atender este problema que está o que ha estado en las aduanas presente? Algo bien importante, Hugo, que la ANAFAC, como dije al principio, y José apuntó muy bien algo, hay aduanas aéreas, marítimas y terrestres. Los asociados de la ANAFAC prácticamente somos en aduanas aéreas y de hecho manejamos el 80% de la carga aérea internacional. Y te puedo decir en lo personal, por eso quise decir hace un rato, toda la seguridad que hay dentro de los recintos. Porque sí te puedo decir que corrupción no vemos. O sea, nosotros en los recintos que manejamos, en las aduanas en las que estamos presentes, te puedo decir que es Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Piedras Negras y el aeropuerto. Si me suena corrupción, no vemos. La verdad, hay un orden extraordinario y reitero mi agradecimiento hacia la autoridad aduanera porque están perfectamente bien alineadas con los intereses del país. O sea, no hay que digas, oye, hay un mercado negro, sacan las cosas. No, hay un orden y una precisión. O sea, nosotros estamos obligados, Hugo, Mariel, a reportar todo lo que entra a los recintos con peso, en cantidades, todo lo que sale en peso, y lo reportamos de manera directa. Entonces, yo sí te puedo decir que en las aduanas, en los recintos que nosotros estamos, no detectamos corrupción. José, por favor. Abogado. Mira, yo siempre he sido un poco más crítico en este momento como asociación. Te diría, pues como lo dice nuestro presidente, pues nosotros nos toca trabajar de manera conjunta y no hemos visto que suceda. Como líder de opinión, te diría en lo personal es, ¿qué tiene que hacer el administrador general de aduanas? Es simplemente ver el comportamiento de cuál es la captación de la recaudación en las aduanas. Y, por ejemplo, a mí algo que me preocupó con esta pandemia es cómo bajó el 9.14 de recaudación. Imagínate que hasta donde yo tengo en la página oficial del BUSEM, del SAT, es que se perdieron o se dejaron de recaudar por esta pandemia 308 billones de pesos. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿y ese déficit cómo se va a cubrir? Entonces, por eso es muy importante el tema de las pymes. Y la otra es, ¿qué tiene que hacer el administrador general de aduanas en este tema de corrupción? Y que además el TEMEC lo tiene en un capítulo nuevo. El TEMEC básicamente lo que dice es, oye, la corrupción se va a combatir con estrategia, con sistemas. Y hoy los recintos fiscalizados estamos preparados para ello. O sea, nosotros hemos trabajado en tanta inversión para dos temas importantes, el tema de la seguridad y el otro, el sistematizado. Entonces, hoy nuestros clientes, ¿no?, tanto de importación como de exportación, si tú llegas a un recinto fiscalizado, te vas a dar cuenta que precisamente es un centro logístico. Yo les decía que tenían que cambiar el recinto fiscalizado por recintos logísticos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se evita la corrupción? ¿No? A título personal yo lo diría es disminuyendo los trámites, disminuyendo, es como nuestros paquetes, ¿no? Oye, si tú agarras un paquete y lo tocan 10 personas, al final lo van a dañar, a lo mejor de manera estética, pero lo van a dañar. ¿Qué tiene que hacer México? Adoptar estas facilidades que señala el TEMEC, donde tienes que empezar a desaparecer los papeles, utilizar más los sistemas, donde la gente no tenga tanto contacto con la autoridad y que se va a llegar un paquete, se haga a través de análisis de riesgos sistematizados. Hoy me parece que el SAT y las aduanas, la Administración General de Aduanas, tienen la capacidad tecnológica, ¿no?, a través de áreas de inteligencia, donde pueden hacer análisis de riesgos. Y me pareciera que cuando comparas México con otros países en temas de facilitación, de corrupción y de aduanas, México está bien. A veces hablamos tan mal de México que ya no la creemos, ¿no? Y yo lo que te diría es, no hay que hablar de las cosas que pasan mal, porque todo el mundo cuando
Yo recuerdo hace muchos años, yo tengo en el sistema aduanero muchos años, y cuando decías estoy en las aduanas, te decían, oye, ¿me puedes vender algo? ¿Y me puedes vender el abandono? Pues es una falacia, ¿no? La verdad es que ni se vende, ni sale, porque está en un recinto fiscalizado como el de nosotros, que está resguardado. Imagínate que todos nuestros recintos fiscalizados tienen cámaras, pero cámaras de alta tecnología, y que además parte de esas cámaras se les transmiten a las autoridades. Por eso muy importante la invitación es, cuando tú vas a lo mejor a comprar verduras a la central de abastos, dices cajas y cajas y cajas y gentes, desordenadamente, ¿no? O ordenadamente para ese sector. Pero cuando tú volteas un recinto fiscalizado, vas a ver que ingresa, la gente escanea ese material, puedes saber hasta dónde está la posición del paquete. Y estamos trabajando de manera futurista para que mañana puedas tener hasta una foto del paquete. Entonces, la intención es, hoy los tracking sistematizados que nosotros proporcionamos son muy eficaces. Lo ves en el e-commerce. Muchos de nosotros dan servicios a estas empresas multinacionales de e-commerce, y vas a poder ver que si te vas al detalle, vas a poder saber a qué horas lo entregaron, a qué horas lo recolectaron, a qué horas llegó a México, quién lo tiene, a qué horas va a ser tu entrega. Imagínate que te mandan o te llaman a veces para decirte, te voy a entregar un paquete, para ver si estás en tu casa, y si no, pasan más tarde. Entonces, imagínate toda esa logística que hay detrás. Entonces, yo lo que te diría es, la corrupción hoy se puede combatir con sistemas, con tecnología y, por supuesto, haciendo exámenes de control de confianza a los funcionarios, ¿no? Para que en la medida de lo posible sea algo que sea desinhibidor de aquellas personas que se quieran portar mal, ¿no? Y como nosotros, como empresarios y como personas que hacemos nuestras declaraciones, que también las autoridades lo hagan, ¿no? Ese sería a título particular lo que yo te diría, Mariel. Hugo, un comentario adicional, Mariel, bien importante. De pronto la gente importa sin el conocimiento real, y entonces sucede que su mercancía, porque no solo basta pagar impuestos, hay mercancía que paga impuestos, pero adicional tiene que cumplir con algunas restricciones no arancelarias, ¿ok? Entonces puede ser que tú de pronto importas algo y que porque no cumpliste con algún permiso o con algún aviso, el agente aduanal no puede hacer el despacho de esa mercancía, ¿ok? Esa mercancía puede o retornar a origen o cae en abandono. Después de 60 días cae en abandono y pasa a propiedad del fisco federal. Entonces la gente dice, es que mi mercancía está en la aduana y se perdió y no sale de la aduana. Bueno, no es que esté en la aduana, está en algún recinto fiscalizado y seguramente no pudo salir porque trajiste algo que requiere algún permiso que tú no sabías. Tu mercancía cayó en abandono. ¿Y qué significa esto? Pues que está resguardada y que en el momento en que tú cumplas con esta restricción no arancelaria, puedes presentar un escrito en la aduana donde esté tu mercancía y la mercancía sale, porque insisto, pasa por el del fisco federal, pero está perfectamente bien resguardada esa mercancía. Nadie se la roba, no se la lleva alguien a su casa, o lo más sencillo, de pronto el importador dice, oye, mejor retórnala, y la retornamos, ¿no? Pero ese punto es bien importante porque la gente de pronto esa parte es la que cree, es que lo que no sale de la aduana se anda vendiendo en tianguis. No, no se vende en ningún lado, la verdad es que está perfectamente bien resguardada. Ahí voy, ahí voy. Yo les agradezco, de verdad, me queda clara, por una parte, la gran labor que realizan, la gran función, la trascendencia que tiene, y por otra parte, los grandes retos que se imponen ahora con todo el tema de la apertura comercial en uno de los tratados, en uno de los bloques más importantes del mundo. Así nada más. Entonces, vamos a seguir platicando. Ya tenemos ahí el reto nosotros también, ¿no? La convocatoria para reunirnos y para transmitir desde las diferentes sedes e invitar a Horacio Duarte aquí. Así que nos ponemos de acuerdo, no me despido, nos vemos en unas semanas. Me coordino con ustedes y de verdad que ahorita les agradezco mucho su buena disposición. Qué gusto volver a verte, Julio. Qué gusto conocerte, José. Muchísimas gracias de verdad a ambos por su tiempo, su buena disposición a platicar con nosotros y a atender también las dudas y aclarar, ¿no? Es importante también hablar con el público para que le quede clara la trascendencia de su función. Así que les agradezco mucho, Julio. José. Muchas gracias, Mariel. La verdad es que siempre es un placer estar contigo, Hugo, también muchas gracias.
para su auditorio, muchas gracias. Y si pronto quedan algunas preguntas pendientes, Hugo, Mariel, si nos las quieren enviar a nuestro correo, que ya lo tienen, con gusto podemos contestarlas vía correo, José o yo. Muchísimas gracias por su invitación y quedamos a la orden, a la disposición para las próximas visitas. Muchas gracias, Mariel. Gracias, Hugo, y gracias al auditorio. Al contrario. Muchas gracias, Mariel, José, Hugo, también. muchas gracias. Y para todo tu foro, pues que no deje de seguir este gran programa que se llama En Concreto. Muchísimas gracias, Correcto. Mariel y Hugo. Bien. José es de los míos, ¿ya viste? Julio y José son de los míos. Claro. Oigan, no, sí, de hecho, las preguntas que quedaron en el tintero, que siguen saliendo ahorita, se las voy a compartir, ¿ok? Para que ustedes nos hagan favor de responderlas y con mucho gusto las subimos nosotros a la plataforma para que la gente se sienta atendida, ¿no? En cuanto a sus inquietudes y preguntas. Si les parece, se las hago llegar. Y ahora les mando un gran abrazo. Qué gusto verlos. Igualmente, gracias, A ver si próximamente gracias. ya nos reunimos. Que Claro. estén muy bien. Igualmente. Julio Smithers y José Aguilar, que son presidente y vicepresidente de la Asociación de Almacenes Fiscalizados, la ANAFAC. Qué interesante tema, un interesante tema para el comercio, para el equilibrio y para la vida diaria. Así que pronto nos reuniremos con ellos. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué creen? Pues tengo un invitado que nos va a platicar de una controversial propuesta de dos congresistas del partido Morena en la Ciudad de México y que va a, bueno, ya pone al debate lo que se va a hacer como operaciones de arrendamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar con las operaciones de arrendamiento? Tenemos a Salvador aquí, Salvador Sacar, presidente de la AMPI Ciudad de México. Sí, ya estaba dentro. ¿Te veo, Salvador? ¿Se salió Salvador? Se salió. Vamos a ver si puede volver a conectarse. Les voy dando la introducción. Bueno, pues se propuso el día 8, si no mal recuerdo, la semana pasada, el día 8 de julio, una propuesta ahí en el Congreso de la Ciudad de México que trata varios temas respecto a cómo debe de ser ahora el arrendamiento, entre varios puntos que propone es justamente que el contrato que actualmente es de un año se prolongue a 3 años mínimo y que no se pueda recuperar el depósito de la renta por parte del propietario o arrendatario, arrendatario, no se pueda recuperar si no hay un contrato formal de por medio. Pero bueno, vamos a seguir platicando esto, vamos a esperar a que Salvador se conecte. Mientras, Hugo, platícanos, por favor, qué hay en el panorama económico. Gracias, Mariel. Pues todavía siguen las buenas noticias en el sector automotriz. Ahora es Toyota quien está diciendo que va a reaperturar sus plantas a nivel internacional, que había tomado la decisión este gigante japonés automotriz de cerrarlas, justamente por la caída tan fuerte en la demanda de automóviles a nivel internacional. Y pues bueno, el hecho de que ya la mayoría de las empresas automotrices está retomando actividades y ya habíamos comentado justamente de que al mes de junio por lo menos ya se tenía como una expectativa de crecimiento en el tema de ventas aquí en México y también de exportaciones. Pues esto ayudará muchísimo, Mariel, a que la actividad económica, sobre todo en la industria automotriz, pues tenga un mejor dinamismo. Y como hemos recordado, la actividad económica automotriz es muy importante para México por la gran cantidad de proveedores. También ponían el ejemplo nuestros amigos de los almacenes fiscalizados, justamente esta parte de los pequeños comercios, de los pequeños negocios que están alrededor de grandes industrias, y la actividad automotriz sin duda es una de ellas, desde la parte de manufactura en temas de interiores hasta motores, chasis, etcétera. Tiene una gran cantidad de componentes que el hecho de que armadoras del tamaño de Toyota decidan ya reaperturar sus actividades en sus plantas, aunque va a ser a menor ritmo, es lo que sí dicen, va a ser a menor ritmo porque todavía, pues sí, el impacto que está dejando el COVID es importante. Y por otro lado, Mariel, pues bueno, también las noticias aquí en México siguen dándose indicadores correspondientes ahora al mes de junio, donde pues la cantidad de desempleados todavía sigue creciendo. 83,000 aproximadamente los desempleados en el sector formal de la economía, de acuerdo con los datos del IMSS, y eso hace que más de 1,600,000
113,000, 114,000 personas se hayan quedado sin empleo por lo menos de marzo a junio de este año. Y pues bueno, sí pone la situación complicada para el escenario laboral y desde luego complicada para los ingresos de la gente, que pues eso pone en alerta de que se necesitan programas, Mariel, se necesitan programas desde los gobiernos estatales, desde el gobierno federal, desde las mismas empresas, para poder evitar que esto sea pues realmente mucho más crítico y la gente pues se quede más tiempo sin trabajar. Así es que pues es el llamado para que las autoridades pues pongan atención. Sí se requieren más programas. Ayer la secretaria del Trabajo pues daba a conocer cuáles eran los avances en los programas emblema que inició el gobierno federal, pero lo cierto es que se necesita algo más, se necesita más estrategias y se necesita trabajar en conjunto con la iniciativa privada y al mismo Consejo Coordinador Empresarial en la cantidad de puntos que dio a conocer justamente para sacar al país de la crisis económica y que el presidente desafortunadamente no tomó en cuenta. Ahí daba algunos puntos muy relevantes para justamente trabajar en conjunto con el gobierno y los gobiernos estatales y de esta forma empezar a empujar el trabajo, el sector laboral formal, para que la gente que iba perdiendo trabajos pues pudiera recuperarlo rápidamente y no tuviera que quedarse o hacer actividades pues definitivamente informales o incluso ilícitas, Mariel. Así es que pues, hay que tener cuidado, es un llamado de atención, sobre todo por la presión social que puede generar este tipo de estadísticas. Este tipo de estadísticas puede generar presiones sociales muy fuertes y bueno, el gobierno federal tendrá que asumir los costos. En este caso, si tiene las estrategias adecuadas, podrá frenar estos costos adicionales para el gobierno. Así es que dos caras todavía de la moneda. Por un lado, el sector automotriz pues sigue dando buenas noticias, pero por otro lado, pues la parte dura, la parte de las cifras macroeconómicas sigue generando inquietud y preocupación, sobre todo porque no se encuentran las salidas, las puertas de salida para apoyar justamente a todos estos sectores de la economía, en este caso en la parte del empleo formal, no se encuentran los apoyos suficientes todavía por parte del gobierno o de otras organizaciones, Mariel. muchas gracias, Hugo. Estábamos también viendo con el staff, con el equipo, para ver si entraba justamente Salvador, pero no logramos que entre. Hay problemas de la tecnología, aunque también hay beneficios como el podernos ver, podernos saludar, y poder reportarte aquí y tener a nuestros invitados, pues en ocasiones como ahora, sí tenemos problemas. Al parecer el internet de Salvador no está funcionando bien y estamos viendo si se puede conectar de alguna manera. Pero el resumen que yo quiero hacerte de esta propuesta es que ya es la segunda ocasión en que se está insistiendo en regular de nueva cuenta el arrendamiento. Los congresistas de la Ciudad de México están viendo a este sector, están pidiéndole que negocie con los afectados por la pandemia. Esto es tanto a empresas como a personas, ¿no?, que han sido afectadas por haber perdido su empleo, porque se les redujo el salario, etcétera. Pero esta petición, digamos, pues está bien, pero es tardía. De hecho, se les está pidiendo ahorita cuando las negociaciones ya se vienen haciendo desde marzo, desde que se decretó la pandemia, el 11 de marzo, desde que se tuvieron que cerrar las empresas, las personas, ¿no?, las familias. Estas negociaciones se vienen dando y lo hemos venido reportando aquí. Hay negociaciones para el tema de oficinas, por ejemplo, que han llegado al 50% de descuento. Han sido negociaciones de 1 por 1, no han sido negociaciones generales. De hecho, hubo un llamado de Conducef para que la gente, los empresarios no hicieran una negociación monopólica al respecto, hicieran por decreto una reducción de las comisiones o de la renta de manera general. Entonces, estas negociaciones han sido una por una. Así que, bueno, pues el llamado a que las hagan, pues la verdad, pues está bien, pero ya se hicieron. Y en lo más fuerte de la pandemia o de la contingencia en México ya se llevaron a cabo. Y luego este tema de que los contratos se elevan a 3 años como mínimo, pues
no lo digo yo, lo dicen los brokers, los asesores inmobiliarios, los analistas del sector, no es conveniente, ni para unos ni para los otros. Luego, la formalidad de tener que tener un contrato para que puedan hacer efectivo desde el cobro de rentas caídas hasta el desalojo, ¿no? Si este procede, eh, pues sí, es importante tener el documento. Lo cierto es que tampoco hay muchas facilidades para que la gente construya y luego se dedique a rentar los inmuebles. Y pues sí, es importante formalizar el contrato, pagar los impuestos correspondientes, etcétera. Sí, es importante y más ahora que nunca lo están imponiendo, pero hay otras series de medidas que hay que tomar en cuenta, que se están proponiendo y que limitan en mucho al propietario, al arrendador, de que pueda sacar el usufructo, sea un buen negocio de su inmueble. Esto desincentiva a la gente que pretende, propone y desde hace muchos años, ¿no? Se conoce el negocio de viudas y no es solo para viudas, ¿eh? Es un negocio donde viven muchos inmobiliarios, muchas personas también propietarias, no solamente las viudas. Es un negocio importante en México que aporta hasta el 1.5% del Producto Interno Bruto, de la economía nacional. Así que no es cualquier cosa. Me hubiera encantado que estuviera aquí Salvador para que sí nos explicara cómo van las negociaciones. Entendemos que también la fuerza de la oposición está negociando allí en el Congreso, está manifestándose en contra de esta propuesta que está en una liga que les vamos a compartir por redes, está en mi columna de hoy en Contrarréplica, pero es una liga que dieron a conocer las congresistas que hicieron esta propuesta para que voten de aquí, me parece que al 16 o 18 de julio, y dice vote, obedeciendo a un artículo de la Constitución de la Ciudad de México en donde dice hay que hacer la consulta para tomar decisiones. Bueno, pues participen si pueden, es importante que participen y digan pues qué es lo que piensan, sobre todo si les afecta este tema, tanto como propietarios como inquilinos, ¿no? Imagínate que tú no sabes si vas a estar en la ciudad de Guadalajara el año completo, ¿no? Pero el contrato te obliga al año. Ahora que te obliga a tener que firmar 3 años, tampoco de ese lado es tan propicio. Ahora, ¿por qué 3, no? Bueno, pues ya nos enlazaremos con Salvador Lofresco, que estará en el Congreso también defendiendo el punto, conciliando el punto, y solamente nos deja la conclusión de que al parecer, pues sí hay personas que hacen propuestas por ocurrencia, pero no estudian bien cómo puede resultar, ¿no? ¿Cuál puede ser la afectación? Entonces hacen propuestas recurrentes con el fin de que se aprueben, y con esto hay que tener cuidado, porque otro ejemplo es, por ejemplo, la propuesta de las Afores, ¿no? De que ya no las administre como actualmente se está haciendo una entidad privada o autónoma, sino que sea una entidad del propio gobierno. ¿Qué tanta seguridad tenemos del manejo de nuestros recursos y de que no se pierdan en el traslado? En fin, ahí están las propuestas. Yo creo que se vale que tomes tiempo para que la leas y para que manifiestes tu opinión y veamos mientras cómo las fuerzas, ¿no? Tratan de lograr el equilibrio. Pues bueno, ya no logró entrar Salvador, lo lamento mucho, pero lo vamos a invitar con mucho gusto en esta semana para que nos explique cómo va la negociación de esta iniciativa sobre el arrendamiento en Ciudad de México que preocupa a muchos actores de aquí, de la ciudad, y que debe de hacer que volteen la mirada en otros estados porque podría replicarse de llevarse a cabo aquí. Y para muestra, un botón, dicen. Soy Mariel Zúñiga, Hugo Loya, muchas gracias a todo el staff y nos vemos entonces mañana en punto de las 10. Recuerda que además de nuestra programación, nuestra agenda que tenemos aquí con expertos, a las 6 de la tarde, el aniversario, 4º aniversario de Mujeres Líderes por la Vivienda. Muchas gracias, un abrazo, que tengas un buen inicio de semana. Gracias a todos.